¿Quiénes son los seres celestiales reconocidos como ángeles? Es una pregunta que despierta nuestra curiosidad y nos insta a buscar respuestas. Profundicemos en las Sagradas Escrituras mientras examinamos el Antiguo Testamento, donde encontramos referencias a ángeles en 108 ocasiones. Suscríbete a nuestro canal y comparte desde qué ubicación nos sigues. Estos seres cumplen el papel de intermediarios en la vida de los antiguos protagonistas bíblicos, como Abraham y Jacob, según consta en el libro del Génesis. En el libro del Éxodo, Moisés también tuvo encuentros con ángeles durante su viaje por el desierto. Un pasaje notable se encuentra en Éxodo, capítulo 14, versículo 19, que relata la aparición del mensajero divino al frente del ejército de Israel. Este mensajero divino entonces se retiró y la columna de nube también se movió de su posición ante ellos. En total, la expresión ángeles o mensajeros divinos aparece 32 veces en el libro de la ley, que son los escritos de Moisés. La Biblia presenta a los ángeles de Dios como un ejército celestial. No son meras figuras míticas o conceptos abstractos, son seres reales con personalidad espiritual e impacto tangible. Así como el reino demoníaco es invisible a nuestros ojos, el reino angélico también permanece oculto. Los ángeles nos rodean y su influencia dinámica es innegable. A pesar de ser discretos, tienen la capacidad de interactuar con las personas. Los ángeles no están bajo nuestro control, pero tienen el poder de derrocar a los gobernantes. En la Biblia vemos que el Señor seleccionó un ángel específico para preceder a Moisés en Egipto, y ese ángel causó la caída de una nación. Una característica distintiva de los ángeles de Dios es su invencibilidad, lo que destaca la diferencia entre ellos y los demonios. Solo los ejércitos celestiales se destacan por su inmensa fuerza. Un versículo relevante se encuentra en el Salmo capítulo 113, versículo 20, que proclama: «Bendigan al Señor, todos ustedes, mensajeros divinos, poderosos en fuerza, que cumplen sus mandatos y escuchan la voz de su palabra». Hubo un tiempo en que tuvo lugar una batalla en los cielos en la que los ejércitos celestiales, dirigidos por el poderoso mensajero divino Miguel, se enfrentaron a Satanás y sus seguidores. Dios convocó a sus ángeles para enfrentar al ejército caído de Satanás. Sin embargo, Satanás fracasó en su intento y perdió su lugar en el cielo. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 al 9 relata este episodio. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón, y el dragón y sus ángeles peleaban. Pero no prevalecieron ni se halló ya su lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En todos los conflictos, los ángeles siempre triunfan, venciendo completamente la oposición en el mundo. Son reconocidos por sus victorias y nada se os puede oponer con la misma intensidad que ellos poseen. Son los poderosos guardianes de los redimidos, además de su notable fuerza física. Los ángeles también destacan por su sabiduría. La sabiduría de la viuda de Cerete y la sabiduría del rey David se comparan con la sabiduría de los ángeles. Porque mi Señor es sabio como un mensajero divino de Dios que conoce todo lo que hay en la tierra. En esta sesión exploraremos los nombres y las categorías de los seres celestiales. Los ángeles están organizados en diferentes categorías. Nuestro Señor incluso usó terminología militar al referirse a ellos. Cuando Jesús estaba a punto de ser capturado en el jardín, Pedro tomó una espada y trató de protegerlo, el que amaba. En Mateo capítulo 26, versículo 53, Jesús dijo: «¿Pensáis que ahora no puedo orar a mi Padre y que no me dará más de 12 legiones de ángeles?» La palabra religión se refería a una unidad militar romana compuesta por unos 6,000 soldados. En términos generales, el grupo de ángeles más común son los que llamamos ángeles ordinarios. La mayoría de las veces que la Biblia menciona ángeles, se refiere a estos ángeles no especificados. Puede parecer contradictorio considerar los ordinarios, ya que son criaturas extraordinarias,
pero en comparación con las diversas clases únicas órdenes de ángeles mencionadas en la Biblia, esta designación es apropiada. Los querubines son el primer orden de ángeles mencionados en las Escrituras. Aparece un poco después de la caída de Adán y Eva. El libro de Génesis, capítulo 3, relata los hechos ocurridos en el jardín del Edén. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida, habrían vivido para siempre, a pesar de su desobediencia al mandato de Dios, de no comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Como resultado, fueron expulsados del paraíso terrenal. El Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y los hizo trabajar en la tierra de la que fueron formados. Sin embargo, estaba el asunto de evitar que Adán regresara al jardín y desobedeciera a Dios nuevamente. En Génesis capítulo 3, versículo 24, después de expulsarlos, el Señor Dios puso al oriente del jardín del Edén querubines poderosos, junto con una espada de fuego que se movía de un lado a otro para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Sería terrible si Adán hubiera aprobado el árbol de la vida y así su naturaleza caída hubiera sido confirmada permanentemente. Dios envió un destacamento de majestuosos y confiables querubines para cuidar el camino del árbol y evitar que esto sucediera. En un pasaje interesante, los querubines se mencionan nuevamente en la palabra de Dios, esta vez en relación con la restauración de lo que se había perdido. Moisés recibió instrucciones claras y específicas con respecto a la construcción de los utensilios sagrados que se usarían en el tabernáculo, como se describe en Éxodo 25. El primer incremento mencionado fue el propiciatorio y el arca del pacto, un lugar donde Dios prometió encontrarse y comunicarse con Moisés y el pueblo de Israel. Para adornar el propiciatorio, Dios le ordenó a Moisés que hiciera imágenes de querubines en oro. La instrucción fascinante dada por Dios a Moisés, registrada en Éxodo capítulo 25, versículo 18, es la siguiente: y haz 2 querubines de oro batido, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz un querubín de un lado y el otro querubín del otro lado de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en los 2 extremos. Los querubines extenderán sus alas sobre su cabeza, cubriendo el propiciatorio. Estarán uno frente al otro, con sus rostros hacia el propiciatorio. Los serafines constituyen un grupo distintivo de ángeles mencionados específicamente en la Biblia. El término serafines deriva del idioma hebreo y significa quemador. El libro de Isaías en el capítulo 6 describe a los serafines. El profeta Isaías relató su gloriosa visión de esta manera: en el año que murió el rey Osías Día, el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el té. Uno tenía 6 alas con 2. Cubrieron sus rostros, y con 2 cubrieron sus pies y con 2 bolas. Isaías 6. La función de los serafines se revela en Isaías, capítulo 6, versículo 3, donde clamaban unos a otros: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías inmediatamente se dio cuenta de su propia indignidad ante la santa presencia de Dios y reconoció esto en Isaías, capítulo 6, versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí qué pereza! Porque soy hombre inmundo de labios habitual, medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia Isaías con un carbón encendido que había sido tomado del altar con unas tenazas y tocó la boca de Isaías diciendo: Él ha visto esto, ha tocado tus labios, es quitada tu iniquidad y tu expiación es expiado por tu pecado. En otro pasaje llamado a la versión King James, se hace mención de un tercer grupo específico de ángeles, conocidos como las 4 bestias, o en otra traducción, 4 criaturas vivientes. Al igual que los serafines, estos seres también tienen 6 alas. Se describen en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, como llenos de ojos alrededor, y no descansan ni de día ni de noche, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, es y vendrá.
En Apocalipsis, capítulo 5, versículos 7 y 19, los seres vivos son retratados en actitud de adoración y alabanza. Sin embargo, en Apocalipsis 15 también participan del derramamiento de la ira de Dios sobre los que no se arrepintieron. Estas descripciones enfatizan la incesante adoración, gloria y participación activa de estos seres celestiales en los eventos divinos y la comunicación con la humanidad. La categoría angelical más prominente es la de los arcángeles, siendo ocupada por un solo en el registro bíblico. El término arcángel se deriva de arco, que significa jefe, lo que indica que este ángel es el principal entre todos los santos ángeles. El nombre del arcángel es Miguel, que significa el que es como Dios. Cada vez que escuchamos ese nombre, surge una pregunta implícita: ¿quién como Dios? En las Escrituras, los hombres que tuvieron visitas angelicales fueron tentados a adorar la creación en lugar del Creador. Por eso es maravilloso y grandioso que el nombre del arcángel Miguel nos invite a dirigir nuestra atención a Dios Todopoderoso. El profeta Daniel nos presenta a Miguel. Mientras Daniel estaba en oración, Dios envió una respuesta a través de un mensajero que se detuvo en su viaje para testificar. Daniel 1013 se informa: pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudar. Así que Maco ha tenido que luchar para llegar a la palabra de Dios cada vez que se lo ve en conexión con alguna forma de guerra espiritual. En su papel de guerrero, Matthew tiene un papel especial en relación con Israel en Daniel, capítulo 10, versículo 21. Miguel es llamado Príncipe de Israel. Al examinar la historia antigua y moderna, podemos ver la mano de Maco defendiendo a Israel. En el libro de Judas, el versículo 9 menciona específicamente a Miguel como un arcángel y relata su batalla con Lucifer por el cuerpo de Moisés. Con la ayuda del señor Maco, salió victorioso. Él es verdaderamente el gran héroe de Dios. Otros, el celestial, cuyo nombre se menciona claramente en las Escrituras, es Gabriel, cuyo nombre significa poderoso de Dios. Él manifiesta su poderoso nombre a través de sus acciones. Su función principal es servir como mensajero de Dios. En varias ocasiones en el libro de Daniel, Gabriela aparece revelando eventos futuros especialmente relacionados con el reino de Dios. Por ejemplo, después de una visión de daño que lo dejó perplejo, buscó a entender su significado. Fue en ese momento que un ser semejante a un humano apareció ante él, como está registrado en Daniel, capítulo 8, versículo 15. Ahora miramos una descripción fascinante dada por Dios a Moisés, registrada en Éxodo, capítulo 25, versículo 18. Mandó la creación de 2 querubines de oro, batido para ser colocados en los extremos del propiciatorio. Estos querubines extendían sus alas sobre el propiciatorio, uno frente al otro, con sus rostros hacia el propiciatorio. En los escritos bíblicos, la figura del arcángel se destaca como una de las categorías angélicas más destacadas. Esta designación, derivada de la palabra arco, que significa jefe, indica que el arcángel es un líder destacado entre los santos ángeles. El arcángel Miguel es el principal representante de esta categoría. Su nombre, que significa el que es como Dios, nos dirige a reflexionar sobre la majestad y el poder del Creador. La mención de Miguel nos hace preguntar: ¿quién como Dios? Michael se destaca por su papel relacionado con el reino divino. En el Antiguo Testamento se le reconoce por su labor en defensa del reino de Dios en los relatos del Nuevo Testamento. Su influencia está directamente ligada a la figura del Rey Divino. Por ejemplo, cuando Zacarías estaba ministrando en el templo, se le apareció un ángel del Señor identificándose como Gabriel. Este arcángel es el portador de noticias cruciales, trayendo mensajes importantes sobre eventos futuros. En Lucas capítulo 1, versículo 31, Gabriel comunica a María la buena noticia de que dará a luz un hijo, Jesús, que será llamado Hijo del Altísimo. El nombre de Lucifer se menciona en Isaías, capítulo 14, versículo 12, revelando su naturaleza, caída y orgullosa. Lucifer, originalmente un ser celestial exaltado,
cayó de su posición debido a su propia ambición y deseo de autopromoción. Su nombre, que significa estrella de la mañana de notas o exaltación anterior. Michael y Gabriel son ejemplos de ángeles, conocidos por sus nombres individuales. Por otro lado, Lucifer, también conocido como Satanás o el Diablo, tiene varios nombres que reflejan su naturaleza malvada. Su dominio está asociado con la tierra como el gobernante de este mundo. En el libro del Apocalipsis se le llama el gran dragón y la serpiente antigua, símbolos de su poder engañador. Además de estos arcángeles, en las Escrituras se mencionan otras categorías menores de ángel. Vigilantes y santos son ejemplos. El rey Nabucodonosor fue testigo de la aparición de un vigilante o santo que vino del cielo para entregar un mensaje divino. Estas categorías de ángeles a menudo se asocian con la ejecución de órdenes divinas y la revelación de verdades espirituales. En conclusión, el camino para comprender a los ángeles en las Escrituras nos lleva a reflexionar sobre los diferentes roles y categorías angélicas, desde arcángeles como Miguel y Gabriel, hasta figuras como Lucifer y los vigilantes y santos. Cada uno juega un papel específico en la realización del plan divino, revelando la complejidad y diversidad de los seres celestiales descritos en la Biblia.